soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 4 del tutorial Automatización de pruebas BDD con Cucumber y Selenium. Y veremos un poco el lenguaje Gherkins. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. ¿Qué es el lenguaje Gherkin? Esto lo habíamos hablado un poco al principio, pero vamos a ver un poco más a fondo. Gherkin es un lenguaje de especificación de comportamiento que se utiliza para escribir pruebas en el desarrollo de software. Es sencillo y legible tanto para desarrolladores como para personas no técnicas. Su sintaxis básica es feature, donde se describe la funcionalidad aprobada. Escenario o escenario describe una situación específica a probar en la funcionalidad. Given establece el contexto inicial del escenario. When describe la acción que se realiza. Y then define el resultado esperado de la acción. Luego, además, tenemos el and, que se utiliza para conectar múltiples pasos, tanto en el given como en el when, como en el then. Y también hay otra palabra reservada que es el but, que se utiliza para describir condiciones negativas o excepciones. Bueno, este es un lenguaje bastante sencillo y tiene algunas otras características, como el uso de variables. Y bueno, pueden usarse variables dentro de los pasos de los escenarios para hacerlos más detallados y reutilizables. Estas variables se definen usando comillas dobles y luego se pueden referenciar en los pasos. Acá hay un ejemplo donde el nombre de usuario y el password pues serían variables y por eso van entre comillas. También podemos usar tags y etiquetas. Estas etiquetas se utilizan tanto a nivel de escenario como de feature y lo que nos permiten es hacer subconjuntos, o sea, definir subconjuntos de pruebas a ejecutar. Esos etiquetas es una arroba y una palabra. Luego, en Gherkin también se pueden usar tablas. Estas tablas pueden definir distintos conjuntos de datos que pueden ser utilizados en un mismo escenario. Hay dos tipos de uso. Pueden usarse para ejecutar un escenario con diferentes conjuntos de datos, haciendo uso de las palabras claves examples y escenario outline. Acá fíjense que pues, tenemos el mismo escenario que estábamos definiendo antes. Hay una pequeña diferencia que en vez de ser escenario aquí nada más es escenario outline y le estamos diciendo que haga estos pasos y que use estos datos. Entonces, en este caso, como estamos definiendo tres datos, el escenario se ejecutaría tres veces. Acá hay otro caso de uso que es básicamente para describir datos dentro de los pasos, como unas especies de parámetros. Entonces acá pues quiero, por ejemplo, añadir carritos a un producto, defino unos productos existentes y aquí pues digamos añado dos tipos de productos y defino un resultado esperado. En este caso pues estoy definiendo los productos de entrada y el resultado esperado también como otra tabla, aunque en este caso este escenario se va a ejecutar una única vez, por eso está acá como escenario y no escenario outline. Además, también tenemos una palabra para definir un contexto general a nivel del feature, o sea, de toda la funcionalidad. Y esta palabra, este contexto se define usando la palabra background y define un conjunto de pasos que se deben ejecutar antes de cada escenario dentro del feature. Entonces, bueno, define un contexto común. Entonces acá, dado que el usuario está en el login, en la página de login, pues puedo ejecutar el escenario de hacer la prueba con valores válidos, con una credencial válida o con credencial inválida. Entonces, esto es como si este paso que está acá estuviera en este escenario y también en este. Y entonces fíjense que aquí pues ni siquiera necesito definir el given. El given se va a ejecutar en cada uno de estos dos escenarios. Bueno, y que este es básicamente el lenguaje Gherkin. Y entonces en la parte práctica de hoy vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo usar Gherkin para definir pruebas y vamos a ver un poco qué código genera el framework en cada caso de prueba. Bueno, vamos a ir. Entonces, bueno, acá estoy
y los proyectos que he creado, voy a partir del proyecto que hicimos en la vez anterior y lo voy a copiar. Lo voy a copiar, le voy a cambiar el nombre como, como trace y lo voy a abrir con mi IntelliJ IDEA. Lo voy a abrir, digo que confío en este proyecto. Bueno, para que quede bien, voy a cambiar acá también el nombre acá arriba. Entonces voy a darle acá tercer botón, Refactor y Rename. Aquí le doy pruebas BDD 3. Bueno, con esto ya cambio el nombre y bueno, solo voy a asegurarme de que sigue funcionando. Bueno, aquí le doy reload al iconito de Maven. Voy a hacer una limpieza de lo que hay, por si acaso, acá en Clean. Y ahora lo voy a ejecutar solo para asegurarme de que se ha importado bien. Bueno, aquí se ejecutó la prueba que teníamos definido antes. Aunque esto lo vamos a eliminar, es simplemente para ver que todo lo demás sigue funcionando. Entonces, voy a eliminar esto, voy a dejar todo esto en limpio. Hay parte de la configuración que está acá y parte la voy a dejar en el ficherito junitplatform.properties que definimos la vez pasada. En el main lo puedo cerrar. La feature esta que habíamos hecho la voy a eliminar. Delete. Y voy a eliminar los pasos de prueba que habíamos creado. Este de búsqueda de internet lo voy a eliminar. Y bueno, así empezamos en un proyecto limpio. La ejecución sí que la voy a dejar porque es igual. Bueno, vamos a definir entonces una nueva feature. Vamos a suponer que quiero hacer una calculadora. Entonces vamos acá, agrego un feature, voy a llamarla calculadora.feature y acá pues voy a definir mi funcionalidad, que bueno, son las operaciones de una calculadora. Y defino entonces un escenario, que sería la suma de dos números. Bueno, primero el given. Given. Digamos que el usuario tiene abierta la aplicación de calculadora. ¿Sí? Entonces, cuando introduce el primer número, y acá pues nos interesaría un parámetro, entonces, o una variable, entonces lo ponemos entre paréntesis y vamos a poner que pone el 5. Esto lo podríamos ir cambiando si queremos hacer otra prueba. Acá como tiene que introducir otro número, pues puedo concatenar el when con un and, como habíamos visto. When introduce el primer número y vamos a decir introduce el segundo número. El segundo número. Y te ponemos, por ejemplo, un 7. Y luego, pues tiene que indicar la operación. Entonces, y pulsa el botón sumar. Bien. Entonces, tenemos el resultado. Then se muestra en pantalla el resultado y podemos darle el resultado esperado. Por ejemplo, como también una variable. Le decimos que es 2. Bueno, ya tenemos listo para hacer esta prueba. Entonces vamos a ejecutar. Ejecutamos y nos debería decir que nos faltan los pasos. Bueno, aquí tenemos definido smoke test. Bueno, vamos a marcar todo este feature como con el tag smoke test. Smoke test. Y volvemos a ejecutar. Bien, aquí pues nos está diciendo que evidentemente faltan los pasos, que son todos estos. Entonces voy a copiar todos los pasos y tengo que crear aquí mi función, una clase con los pasos que me han dado. Entonces vamos a llamarlo calculadora test. Y aquí voy a pegar los distintos pasos que me acaban de dar. Entonces, bueno, voy a importar el given, el when,
y el den. De paso, pues voy a crear una instancia de mi logger para poder ir escribiendo cosas. Entonces voy a hacer private static final logger. Tengo que escoger el de log4j, que es lo que tengo importado en mi POM. Lo voy a llamar log y esto va a ser el log manager punto getLogger y le digo la clase donde lo voy a escribir, que es calculadora test.class, sin comillas. Bueno, y aquí voy a, digamos, a escribir un poco lo que hacen los pasos. Entonces, bueno, aquí voy a poner log.info y aquí pues, bueno, puedo copiarme incluso lo mismo que tiene acá el paso. Aquí voy a poner, el usuario tiene abierta la aplicación, aquí se voy a poner acentos de calculadora. Vamos a poner acá que va a leer el número 1. Entonces, aquí voy a poner log.info, el usuario introduce el número y vamos a hacer una conversión de ese número. Vamos a capturar el número que está introduciendo el usuario. Acá vamos a poner, por ejemplo, private static int, una variable entera, valor 1. Y entonces, bueno, voy a convertir, porque acá es una cadena lo que estoy recibiendo. Voy a poner valor 1, va a ser igual a integer, porque lo quiero convertir en entero, punto parse int, y le paso la cadena para que me lo convierta a un número. Y después voy a escribir acá el número que he convertido, que sería el valor 1. Bueno, aquí el usuario introduce el valor 1. Esto mismo lo vamos a hacer para el segundo número. Vamos a copiarnos y pegar esos pasos y aquí vamos a poner num2, que es mi segunda variable, y aquí convierto la variable y aquí voy a capturar ese otro valor. Voy a copiar y pegar. Valor 2. Bueno, aquí el valor 2 lo capturo y lo voy a escribir. Bueno, aquí para que el mensaje sea distinto, vamos a poner el número 1, y aquí el número 2. Podemos también incluso poner el acento. Y bueno, vamos a darle un poco de separación a estos pasos. Bueno, aquí tenemos los dos números. Y bueno, cuando el usuario pulsa el botón sumar, que se lo vamos a poner acá, log.info, el usuario pulsa el botón sumar y aquí podemos ejecutar entonces la suma y la vamos a guardar en otra variable. Private static int respuesta. Y esa respuesta va a ser igual a valor 1 más valor 2. Los pasos que hemos capturado antes. Y en el último paso, pues nos va a mostrar un resultado. Voy a poner aquí result, string result, y aquí vamos a capturar ese resultado, int resultado, es igual a integer.parseInt result. Con esto convertimos ese resultado a entero, y acá pues lo único que nos va a mostrar es el resultado. Entonces, vamos a poner log.info y vamos a poner la calculadora muestra el resultado, los puntos y el resultado que acabamos de recibir. Y bueno, ya aquí podemos usar una noción de una prueba como tal. Podemos usar la librería JUnit para comprobar que ese resultado es correcto. Entonces usamos un assertions, punto. Verifica que es igual, hacer equals, que el resultado que tengo acá va a ser igual a lo que se calculó acá, la respuesta.
Si estos dos valores son igual, pues quiere decir que mi test está bien. Bueno, y ahí con esto ya tengo definido un primer test. Vamos a probar a ver. Ejecuto y fíjense que, bueno, sí, se introdujo el 5, después el 7, hizo la suma y cuando comparó estuvo bien. Entonces nuestro primer test ha pasado. Acá podríamos, por ejemplo, poner unos dos puntos para darle un poco de separación y aquí quitar esta ahí. Bien, así yo puedo hacer un segundo escenario. Fíjense que aquí, como ya todos los pasos están definidos, ya se quita la línea amarilla. Vamos a poner, por ejemplo, un segundo escenario. Resta de dos números. Resta de dos números. Entonces, el usuario tiene abierta la aplicación, introduce un primer número. Vamos a variar acá, vamos a poner de repente un 9 y un 3. Y cuando pulso el botón restar, entonces el resultado sería 6. Vamos a ver qué pasa cuando ejecuto esto. Entonces vuelvo a ejecutar y fíjense que solo me dice que me falta un único paso, que es cuando pulsa el botón restar. ¿Por qué? Y fíjense que es el único que está subrayado aquí en amarillo, porque los otros pasos son idénticos a esto. Entonces, si hago mis test bien, puedo incluso reutilizar pasos de otras pruebas. Fíjense cómo ha sucedido. Y entonces aquí, bueno, simplemente debería definir el botón restar y puedo copiarme este paso y aquí poner cuando pulsa el botón restar y aquí pongo la respuesta va a ser valor 1 menos valor 2. Y si ejecuto nuevamente mi prueba, fíjense que tengo un segundo escenario que funciona. Y ahora, pues vamos a hacerlo con la multiplicación. Vean que es exactamente lo mismo. Copio el tercer escenario, digo multiplicación de dos números. Acá está en la aplicación de calculadora. Fíjense que aquí ya podría incluso usar un background, porque el given de cada uno siempre es el mismo. Entonces, puedo usar un background y si tuviera un given con un and, por ejemplo, que aquí hubiera otro paso, pues este given solo se quedaría con este paso, pero el paso que es común a todos lo puedo poner acá arriba y elimino esto. ¿Bien? O sea, así se usa el given. Bueno, y aquí pues si quiero multiplicar, pues pongo por ejemplo un número 2 y aquí un número 4 y este resultado pues debería ser 8 y aquí sería el botón multiplicar. Si ejecuto esto, pues me va a decir que me falta de nuevo un único paso, que es este. Entonces lo copio y voy y lo defino. Acá abajo de la resta, copio y pego, aquí le pongo multiplicar y aquí hago la operación correspondiente y con esto pues ya tengo un tercer escenario. Vamos a suponer que tenemos una segunda calculadora, pero solo para escribir estos test de otra manera. Es para mostrarles que se pueden hacer las cosas de distintas formas. Vamos a agregar un feature que vamos a llamar calculadora 2.feature. En este feature, ahora lo que voy es a hacerlo con una tabla. Y en una tabla voy a hacer distintas operaciones. Entonces, bueno, vamos a copiarnos esto que va a ser igual, operaciones de una segunda calculadora. Bueno, poner un nombre distinto. Entonces acá, para empezar, voy a hacer un escenario outline. Y voy a decir que voy a efectuar una operación matemática con dos números. Voy a copiarme este mismo guión, porque es muy parecido.
Given, el usuario tiene abierta la aplicación calculadora 2. Vamos a poner calculadora 2 para que sea un paso distinto, fíjense, porque lo voy a implementar en una clase diferente. When introduce el número, y aquí vamos a poner un nombre distinto, un nombre de una tabla. Introduce el número num1. Ah, introduce el número num2, then pulsa el botón. Esto como si va a ser unos caracteres, vamos a poner acá operación. Ah, bueno, eso es otro antes. Entonces, cuando introduce el número 1, el número 2, por aquí, número 1, el número 2, y pulsa el botón operación, entonces se muestra en pantalla el resultado y aquí le voy a poner resultado. Bien, todas estas cosas que estoy definiendo acá son las columnas de una tabla que voy a definir acá abajo. Y hay que definirla con la palabra examples. Entonces aquí voy a poner num1, los mismos nombres que tengo acá. Num1, num2, operación y resultado. Voy a poner estos separadores para definir las tablas. Luego acá, pues bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo. 5, el número 2 sería 7, la operación es una suma y el resultado acá es 12. Y esta sería la primera ejecución. La segunda ejecución voy a ejecutar la resta. 9, 3, y aquí entonces voy a decir resta. Y acá pues mi resultado sería 6. Y la tercera opción sería 2, 4, y aquí la multiplicación. Multiplicación. Esto, bueno, no tiene por qué quedar alineado. Lo importante es hacer las separaciones, pero bueno, hay que, para que se mantenga, digamos, ordenado, pues lo ideal es hacerlo con las separaciones correctas. Bueno, y entonces acá, este test tendría que ejecutarse 3 veces, una para cada operación. Puedo agregar incluso más líneas. Ahora, si ejecuto esto, ¿qué va a decir? Que estas pruebas no están definidas. Entonces tengo que copiar todos estos pasos y como les decía, lo voy a hacer en otra clase distinta. Entonces voy a crear acá una nueva clase que voy a llamar calculadora 2 test. Y aquí pues voy a copiar los pasos, voy a hacer las importaciones que tengo que hacer, el then, when y el given. Bueno, aquí fíjense que me ha resumido ese paso, me lo ha resumido en uno solo. Bueno, también voy a escribir, entonces voy a crear un log. De hecho, me puedo crear un log muy parecido a este. Y así vamos ganando tiempo. Esto también me lo puedo copiar, porque la lógica después va a ser muy parecida. Así, aquí es calculadora 2 test. Acá tiene abierta la aplicación calculadora 2. Bueno, vamos a copiarnos este mismo paso. Aquí el usuario tiene abierta la aplicación calculadora 2. Introduce el número. Entonces, aquí podemos capturar los dos números. Aquí ya directamente fíjense que son enteros. Entonces, acá voy a poner valor 1 igual. Aquí podemos ponerlo num1 y num2 para que sea más legible los nombres de las variables. Entonces ponemos num1 y valor 2 sea igual a num2. Y vamos a copiarnos este comentario. Entonces aquí vamos a poner, el usuario introduce los valores, dos puntos, y aquí bueno, ponemos los dos valores. Valor 1
y el valor 2. Y aquí, bueno, vamos a copiarnos este texto, el botón, el usuario pulsa el botón, bueno, aquí va a ser variable, ¿verdad? Entonces es una variable que podemos llamar acá operación. Operación, y aquí sería operación. Y entonces aquí pues tiene que aparecer el resultado. Entonces, este sería el resultado. Vamos a copiarnos acá esto, el resultado esperado. La calculadora muestra el resultado, y aquí vamos a hacer el mismo assertion. Assertion punto equals, pues el resultado esperado, que es el resultado, es igual que la respuesta que hemos calculado, respuesta. Y aquí nos falta calcular la respuesta, que es respuesta igual a valor 1. Bueno, esto va a depender de la operación. Entonces vamos a poner switch operación. Esta es una selección múltiple. Entonces, si operación es suma, en minúscula, case suma, pues entonces va a ser respuesta igual a valor 1 más valor 2. El siguiente caso, bueno, perdón, sí. El siguiente caso es resta. Entonces, bueno, aquí sería menos. Y el siguiente caso es, pues tal como lo hayamos llamado acá, multiplicación. Multiplicación es valor 1 y por valor 2. Y bueno, pues con una tabla hemos hecho este test de una manera bastante diferente. Bueno, vamos a probarlo. Pues acá no le está gustando uno de los resultados. 1 y 9, los valores 2 y 3. Ah, está ejecutando dos veces el paso. Vamos a arreglarlo porque es que está ejecutando dos veces el paso y dos veces mete dos números. Vamos a arreglar esto así. El segundo número y vamos a volver a ejecutar, que nos genere estos dos pasos que faltan, y vamos a reemplazar el paso este de los dos números, que sí me había parecido un poco raro. A ver, esto es num1 y aquí es num2. Vamos a copiarnos esto y esto. Entonces aquí eliminamos el valor 2, el usuario introduce el valor 1. Esta parte, de hecho me voy a copiar este comentario, aquí elimino el número 1 y el usuario introduce el valor 2 y aquí escribimos el valor 2. Bueno, y ahora sí que debería funcionar. Vamos a probar. Y ahora sí que ha funcionado. Entonces, este segundo test es equivalente, pero hemos usado una tabla. Tenemos que trabajar un poco más, pero también funciona. Bueno, para no dejar sin la división, vamos a hacer la división, pero de una manera un poco distinta. Vamos a copiarnos este escenario en la primera calculadora y aquí vamos a poner división de dos números. Lo único que vamos a dejar unas combinaciones. Entonces aquí vamos a poner, dado que el usuario está en la calculadora, tiene abierta la calculadora y después given las siguientes combinaciones de números están disponibles. Y entonces acá voy a definir una otra tabla con los posibles números que debo usar para este test. Aquí voy a usar una única combinación, pero puedo definir varias. Entonces voy a poner aquí combinación
Lo segundo es número uno, número 2 y el resultado. Entonces, la primera combinación, le puedo poner cualquier nombre, le voy a poner combinación uno. Aquí voy a poner 10, la divido entre 2 y el resultado debería ser entonces 5. Voy a definir una segunda combinación que voy a llamar 2. Acá voy a tener un 12 que voy a dividir entre 3 y el resultado va a ser 4. Y voy a definir una tercera combinación, entonces que la voy a llamar 3. Y aquí voy a poner de repente un 21 que voy a dividir entre 7 y esto me va a dar un 3. Y aquí entonces voy a cambiar esto. Cuando escoge la combinación, y aquí pongo una variable, voy a poner el nombre de la combinación escogida, digamos la 2, y pulsa el botón dividir, entonces se muestra el resultado correspondiente a la línea. Entonces vamos a poner el resultado correspondiente, porque se supone que como esto es variable, pues no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces en este caso, pues tengo que implementar todos los casos. Vamos a ejecutar esto y me va a decir pues que evidentemente me faltan todos los pasos. Bueno, voy a copiar y lo voy a meter en mi calculadora 1. Voy a agregar todos estos pasos y entonces fíjense que aquí las combinaciones disponibles me los pasa en un dato que se llama data table. Para poder manejar esos datos, lo ideal es convertirlos en una lista de Java. Para convertirlo en una lista, pues debo crear de repente pues un objeto donde meter mis datos en la lista. Entonces voy a crear acá un objeto. Voy a crear acá otra carpeta, vamos a llamar datos, y aquí voy a crear una clase llamada combinación. En esa clase voy a meter private string, la combinación, que es el nombre de la combinación. Luego los dos números, private int número uno, private int número 2 y private int resultado. Y voy a crear todos los métodos para acceder a estas variables. Entonces, esos métodos se llaman getters y setters. Acá los agrego. Y con esto ya voy a convertir esta tabla en una lista de la siguiente manera. Digo, lista de combinaciones. Aquí tengo que importar la lista. Combinación. Lo voy a llamar combinaciones. Va a ser igual al data table punto asList, que me lo convierte en una lista, y le digo la clase de conversión, que es esta clase que acaba de crear, que es combinación class. Bueno, en teoría esto me permitiría obtener las combinaciones. Entonces aquí voy a poner log.info y se obtienen las combinaciones disponibles. Luego, para que esto funcione, hay que decir cómo es la conversión entre los datos de la tabla y el objeto que hemos creado. Y esto lo tenemos que hacer con una función adicional, que vamos a llamar acá data table type. Hay que marcarla con esa anotación y la vamos a llamar public. Devuelve una combinación. Y la vamos a llamar, por ejemplo, define combinación. Esto es para que el programa internamente sepa cómo convertir. Y esto recibe un map de string y string, que es un elemento, digamos, de la tabla.
Vamos a llamarlo elemento. O una fila de la tabla. Vamos a llamarlo row. Y entonces, ¿cómo se combina? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se cambia? Entonces, bueno, tenemos que crear un objeto de tipo combinación. Lo creamos con su constructor. Sería new combinación. Y esto, pues ponemos cada uno de los valores de la combinación. Primero, set combinación, el nombre. Pues esto va a venir en la línea row.get y le decimos el nombre el encabezado de esa línea que es combinación, tal como esté escrito aquí. Bueno, esa es la primera. Después, siguiente, número uno, punto set, número uno, entonces va a ser otra vez row.get y aquí la segunda columna que es este, número uno. Pues la tercera pues va a ser muy parecida, se va a hacer número 2 y número 2. Y el siguiente sería el resultado. Y entonces, bueno, sería aquí el resultado. Ah, claro, estos son valores enteros. Entonces hay que convertirlo. Entonces, integer punto parse int, porque lo que hay en la tabla no son números, son textos. Entonces, bueno, aquí sería el número 2 o número 2 y aquí integer punto parse int el resultado. Bueno, entonces ya con eso obtengo los datos en la tabla, tengo mis números disponibles, entonces acá voy a escoger la combinación, entonces cuando escoge bueno, vamos a poner escogencia, y entonces, bueno, aquí lo que tenemos que ver qué combinación escogió, entonces vamos a filtrar. Esta lista, pues para poder acceder a ella tendría que declararla como una variable global, entonces voy a declararla acá como private static list. Bueno, esto lo puedo eliminar. Y aquí entonces sería así. Bueno, aquí tengo que ver qué combinación escogió. Entonces vamos a filtrar de la lista. Vamos a buscar acá en las combinaciones. Combinaciones. Vemos los elementos que hay dentro. Entonces combinaciones.string. Y aquí vamos a filtrar. Filter. Cada elemento lo vamos a llamar comb, por ejemplo. ¿Y qué tenemos que ver en ese elemento? Que el comb punto get combination o get combinación sea igual a la escogencia que nos están enviando. Y me basta encontrar el primer elemento, fin first, y lo obtengo. Bueno, con esto, digamos en combinación, voy a recuperar el juego de datos que escogió el usuario, uno que coincida, ¿no? Con el número 2. Y lo siguiente, pues es recuperar mis valores. El valor 1 va a ser igual a combinación punto get número 1 y valor 2 va a ser igual a combinación punto get número 2. Y vamos a mostrar simplemente los números escogidos. Básicamente vamos a poner log.info, el usuario escoge la combinación, dos puntos, y vamos a mostrar los dos valores escogidos, que sería valor 1 y valor 2. Acá debemos aprovechar también para recuperar el resultado. Entonces, vamos a poner
otra variable acá. Una variable que sea private static int resultado división, para que no se confunda con lo que tenemos en los otros pasos. Que vamos a poner resultado división va a ser igual a combinación punto get resultado, que me va a dar el resultado de la línea que se haya escogido. Acá cuando pulsa el botón dividir, bueno, esto va a ser una cosa muy parecida a esto. Vamos a tener una respuesta. Vamos a copiarnos este paso. Cuando el usuario pulsa el botón dividir, va a tener una respuesta que va a ser la división del valor 1 con el valor 2. Y va a mostrar el valor correspondiente. Bueno, esto va a ser un poco parecido a esto que está acá. Entonces, tiene que mostrar el resultado que hemos recuperado. Este debería ser, este que está acá, el resultado de división debería ser el resultado, que es el resultado esperado, y respuesta es el que vamos a calcular a ver si está bien nuestra aplicación. Y bueno, vamos a ejecutar a ver si esto funciona. Bueno, parece que todavía hay algún error. Ah, aquí, en la conversión. Una vez que he llenado mi combinación, tengo que retornar el resultado. Entonces, return el objeto que llené. Bueno, vamos a ejecutar. Ejecutamos y bueno, ahí ya tenemos nuestro test. Vamos a ver este test en particular. Entonces, el usuario tiene abierta la calculadora, se obtienen las combinaciones disponibles, el usuario escogió 12 y 3, que debería coincidir con la línea 2. Vamos a ver. 12 y 3, ¿sí? Cuando el usuario pulsa el botón dividir, tiene que tener un resultado de 4. Como el paso está bien, quiere decir que la operación se ha ejecutado correctamente. Y bueno, con esto pues hemos un poco visto la sintaxis de Gherkin, de cómo se escribe en casos de prueba, y también hemos interactuado un poco con Cucumber y con los pasos, con el código que se va a generar. Y bueno, con esto lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.